En este video vamos a ver a presentar la infraestructura de consulta de datos públicos, de bases de datos y cómo instalarlo localmente para poder usar y consultar bases de datos y visualizarlos. Este es el sitio del Observatorio de Datos del Izquierda Diario, en el cual tenemos mapas y otra información. Nosotros vamos a centrarnos en esta parte que son es con la URL /consultar, que acá se pueden consultar las bases de datos que tenemos abiertas y públicas, no solo la base de datos sino toda la infraestructura. Entonces acá se pueden hacer distintas consultas para cada elección que se visualizan acá abajo, como se puede ver, ¿no? O con la posibilidad de listas de paso, etcétera, y la posibilidad de exportar los resultados. También a otras bases de datos de censo, establecimientos. Bien, esto está subido online, pero nosotros podemos esto tenerlo localmente, que es lo que vamos a ver. Y no solamente está la base de datos disponible para que puedan usarla, sino también toda la infraestructura que necesaria para poder funcionar y ver todo cómo funciona y manejarlo localmente. No son necesarios conocimientos técnicos, sí algunos pasos que vamos a seguir, y después se puede aprovechar para meterse, aprender de distintos aspectos de la infraestructura. Entonces, ¿cómo hacemos? Este es desde el sitio del link lo vamos a dejar, el sitio del Observatorio de Datos lo vamos a dejar abajo del video. Se accede al sitio y de acá podemos ver un apartado de fuentes y referencias, que acá hay datos, información útil sobre datos electorales y datos de otro tipo, fuentes y todo tipo de información útil que les recomiendo por lo menos a nosotros lo utilizamos bastante de ayuda, memoria y de sitios de referencia. Esto es quiénes somos, y en quiénes somos cuenta el proyecto, de qué se trata, y esta es la infraestructura que vamos a ver. Como se puede ver, lo que estamos haciendo consiste en obtener datasets públicos, en este caso de elecciones, pero también podría ser otros, en archivos planos o CSV, generar bases de datos normalizadas en PostgreSQL, publicarlos en una API y que estas pueden ser consultadas desde un frontend o desde una pantalla. Bien. De esta parte no vamos a ver la parte de generación de las bases de datos, sino que vamos a partir del recuadro verde, que es el backend, y el recuadro rosado de frontend. Entonces, solamente vamos a ver ya las bases de datos generadas, cómo instalarlas localmente y cómo verlas en el frontend, cómo funciona la API y la base de datos. La generación de la base de datos es otro tema aparte que también está disponible si les interesa, pero no lo vamos a incluir en esta parte. Pero sí cómo descargarse esto que está en Docker. ¿Está bien? Esto es una tecnología que es como una especie de máquinas virtuales livianas que permiten correr una mini máquina virtual en una PC que simula como una computadora, y acá donde corre el backend, es decir, una base de datos y corre Python y la API, y otra máquina, otra pequeña máquina virtual donde va a correr el frontend en React. Estas son las tecnologías que vamos a estar utilizando. No es necesario que las sepan, pero para que sepan que conozcan de todo, pero sí para que sepan que existe y después les vamos a mostrar dónde pueden profundizar cada uno de estos temas. Pero lo que vamos a ver es cómo instalarnos el backend y el frontend en la PC y cómo pueden ver las fuentes y ver las bases de datos. Entonces, acá tenemos este gráfico general de la infraestructura que está en el sitio de quiénes somos. Y acá tenemos dos links. Uno es el link al grupo de Telegram, que si les interesa pueden suscribirse para hacer consultas y preguntas, donde seguimos este y otros temas. Y este link de acá es una guía a un documento del proyecto, un documento Google Doc, que tiene el documento principal del proyecto y guía también para poder seguir todo esto, que
les recomendamos seguir. Acá está la infraestructura nuevamente, que estamos viendo. Acá hay algunas referencias, el sitio del observatorio, las consultas que hemos hecho a la base de datos, el grupo Telegram. Bien. Y algunos links que después vamos a ver. ¿Está bien? Acá hay una serie de guías que a modo de referencia les quedan por si quieren aprender algunos de estos temas desde cero. Git, o sea, que están involucrados, pero que no vamos a profundizar, pero que no es necesario conocer, pero si quieren meterse y profundizar, les va a servir para también entender distintos aspectos de la infraestructura. Por ejemplo, Git desde cero, que es para repositorio de datos, introducción a programación en Python, programación en Bash, Docker y React. ¿Está bien? Pero no es necesario meterse con esto. Vamos a ir directamente a la instalación de la base de datos. Acá hay algunas cosas que se pueden ver, pero este es lo que nos interesa, instalar infraestructura paso por paso. ¿Okay? El primer paso es instalar Docker. Instalar Docker es esta tecnología que les comentaba de máquinas virtuales. Acá les dejamos una guía donde está explicado en el punto de instalar Docker. Hay algunas ayudas para instalar Docker que se puede instalar tanto en PCs de Linux como en PCs de Windows. ¿Está bien? Acá el ejemplo lo vamos a hacer con una PC de Linux, pero también pueden hacerse en PC Windows. Entonces, y si no googlean, esto es una tecnología muy conocida, pueden googlear en internet cómo instalarse Docker en sus PCs. No nos vamos a poner a ver cómo instalar Docker, pero esto se lo dejamos para que ustedes lo puedan hacer en sus casas, tranquilos, que es necesario para poder seguir. Lo único que tienen que tener instalado es Docker. De esa manera ustedes van a poder tener en estas pequeñas máquinas virtuales todo lo necesario, sin necesidad de instalarse nada adicional, como instalarse base de datos, instalarse lenguajes, etcétera. No va a hacer falta porque solo en Docker va a estar contenido todas esas tecnologías que vamos a usar. Bien. Este es el primer punto. Lo pueden googlear, tienen la guía acá, el link, o si no lo googlean. Segundo punto, descargar los proyectos. Son dos proyectos, backend y frontend, que habíamos visto en el gráfico, que están en GitLab. ¿Está bien? GitLab es el repositorio de fuentes de los proyectos que es necesario descargar. Acá los vamos a abrir y se ve ambos proyectos. ¿Está bien? El que es, lead base de datos es el backend y este datos abiertos frontend público. ¿Está bien? Son los dos fuentes que hay. Esto ustedes, el que conoce Git, lo puede clonar, se llama la tecnología, la terminología, se descarga en el repositorio, es público y lo descargan en su PC. El que no tiene y no quiere, no es necesario que aprenda, sino que puede descargarlo de acá, se descarga el zip, todos estos archivos se comprimen en un zip y se descarga. Lo mismo para el backend y el frontend. ¿Está bien? Ambos son dos zip que se van a descargar si no tienen Git en sus PCs y los van a descomprimir en respectivas carpetas, ¿ok? O directorios, ¿no? Bien. Entonces, este sería el segundo punto. Descargarse los dos proyectos, backend y frontend desde GitLab. Tengan en cuenta que hay ramas de desarrollo. Vamos a trabajar en develop. Pueden trabajar en main también o master. Pero nada, en develop van a estar a los últimos cambios que vamos a ir subiendo generalmente. Bien. Una vez descargados, ya podemos ver cómo nos quedan en directorios, ¿está bien? Y podemos verlo por línea de comando. Vamos a ver un ejemplo de, por ejemplo, en línea de comandos en Linux, pero bueno, en Windows tienen que ver una consola PowerShell o similar que venga con Docker o que venga con Git. Esto lo pueden averiguar cómo hacerlo en los respectivos sistemas operativos Windows. ¿Está bien? Pero acá vamos a ver con Linux. Cualquier cosa nos pueden consultar y si tenemos más detalles lo agregamos en la guía. Pero en principio acá en este video lo vamos a ver con Windows. Pero con cualquier consola de PowerShell debería funcionarles los mismos pasos, digamos, ¿no? Entonces, una vez que se descomprimen
el backend, en esta carpeta, esta sería la carpeta o directorio donde se descomprimieron ese repositorio del backend, van a tener estos archivos. Bueno, de estos archivos hay uno que se llama menú, que es el que nos va a permitir operar en el lenguaje Bash, ya sea PowerShell o en Linux, poder operar los contenedores Docker, o sea, las máquinas virtuales del backend en este caso, ¿no? Poder instalar base de datos y demás. Entonces, ponemos menú y tenemos estas opciones. Bien, la primera vez es necesario levantar el contenedor. Entonces, esto va a tardar un rato la primera vez porque va a descargar algunas dependencias y infraestructura que usa Docker para poder trabajar. Y luego, y después se inicia automáticamente. Luego ya no va a ser necesario, van a poder directamente iniciar el contenedor y detener el contenedor. Deberían usar solamente esto, iniciar y detener. O eventualmente reiniciar, pero si hacen modificaciones o algo, pero con iniciar y detener bastaría. Si quisieran, pueden eliminarlo, pero bueno, eso implica que se eliminarán la base de datos y tienen que volver al paso inicial. Es como cuando quieran desinstalarlo, pueden hacerlo desde la opción eliminar. Y estas dos opciones son importar y borrar bases de datos. ¿Está bien? Que esto es lo que vamos a ver primero. Y después acá hay algunas consultas más. Entonces, la primera opción es levantar el contenedor, que acá va a tardar poco porque yo ya lo tengo descargadas las instancias, entonces van a poder, ustedes le va a llevar más tiempo la primera vez en correr esto. Acá levanta el contenedor, esta opción levanta e inicia los contenedores. No se preocupen internamente lo que hace, o sea, simplemente es levantar e iniciar el contenedor. La primera vez, las dos cosas se hacen acá. Si lo abren en otra ventana de la consola, esto queda corriendo, no lo tienen que... con control C se para, pero queda corriendo. Abrimos una nueva ventana, una nueva pestaña, a ver si podemos abrir una nueva pestaña acá. Bien, entonces mientras corre, abrimos una nueva pestaña y vamos a ver los directorios. Como ven, acá hay un directorio dump, ¿no? Y vamos a ver qué tiene este directorio. Acá, como ven, tiene un archivo SQL. Este directorio no existe, creo que no se descarga si lo crean, pero si no lo crean directamente, hay que crear este directorio para instalarse la base de datos. O sea, el segundo paso es crear, puede levantar mientras tanto, mientras se descarga esto, mientras se inicia los contenedores, eso lo dejan levantando, pero el siguiente paso es el paso 4, que es descargar e instalar las bases de datos. Esto lo pueden hacer desde este drive donde están todas las bases de datos. Este es el drive de las bases de datos donde ya están subidas y comprimidas todas las bases de datos abiertas, públicas, disponibles. Son bases de datos Postgres comprimidas que tienen que descomprimir. O sea, es un zip que tienen que descomprimir, les va a quedar un archivo SQL que lo tienen que poner en esta carpeta, ¿no? O directorio, en dump, y les va a quedar, por ejemplo, esta base de datos E23 paso SQL. Entonces, así les debería quedar, por ejemplo, si quieren utilizar esta base de datos, el archivo en el directorio dump. No es necesario que estén todas las bases de datos instaladas, simplemente las que no estén no les van a funcionar, pero no pasa nada. Pero pueden instalarse todas, si quieren de a una pueden descomprimir acá e ir instalándoselas. La copian en el dump y la instalan. Entonces, ¿cómo se instala la base de datos? Bueno, lo primero es descargarla de este drive, acá está el link en la guía. Luego lo descomprimen y la ponen en este directorio dump, si no existe lo crean y lo descomprimen y les queda el .sql. Y luego, una vez que está ya levantado el contenedor, en otra pestaña a la vez, o sea, no paren el contenedor con control, esto se detiene con control C, pero no lo detengan, tienen que abrir otra pestaña, otra consola nueva y
pone la opción importar base de datos de dump. Es necesario que el contenedor esté levantado. Esto es lo que le decía. En otra pestaña se mantiene el contenedor levantado. Cuando termina de cargar todas las dependencias, la primera vez tarda un rato, pero después va a ser más rápido y ya queda rápidamente iniciado. Si simplemente con iniciar el punto 2 es suficiente. Pero con el punto 1 ya pueden usar el punto 1 directamente. 1, si está levantado si está levantado no pasa nada, lo levanta. No hace falta descargar, no vuelve a descargar las dependencias nuevamente el punto 1. O sea que tranquilamente podrían ejecutar punto 1 y punto 2 nada más y listo. No hace falta, punto 3, perdón. Punto 1, levantar, levanta e inicia este. Y este solo inicia, pero directamente el 1 les alcanza y el 2 detener. Bien. Y el punto que estamos viendo ahora es importar, que es el punto 6. Entonces, es necesario que el contenedor esté levantado, que como vemos está en la otra pestaña levantado, y después importar desde dump, que es el directorio que estábamos viendo, el archivo descomprimido, .sql. Por cada archivo que esté en el dump, lo va a instalar. Entonces, bueno, esto va a tardar un rato porque la base de datos se instala localmente en la máquina virtual. Y para borrarlo también lo pueden hacer. De la misma manera, los directorios, en este caso, este directorio, si yo presiono a borrar, los archivos que están en este directorio, en este caso E23 paso, si está instalada, se va a borrar. Entonces, la base de datos puedo borrarla de mi contenedor. Entonces, bueno, entonces estas dos opciones permiten importar y borrar las bases de datos. Entonces, lo que van a tener que hacer es, luego que instalar, levantar el contenedor con todas las dependencias, descargan la base de datos e importan la base de datos mientras el contenedor está levantado. Esto no lo vamos a hacer, pero les va a tardar un rato en instalar toda la base de datos. Bien, ¿qué otra cosa hacemos cuando levanta el contenedor? ¿Qué otra cosa tenemos? Veamos. En el punto 3, levantar contenedor backend y frontend. Vamos a ver instructivo para levantar backend. Acá en Git también, online, está la documentación del backend. Acá está la documentación del backend y acá el frontend, que es un LM, un README. Acá explica un poco, pueden leerlo, acá está más o menos explicado. Y lo que hace esto es levanta en localhost, en esta URL, que es localmente en nuestra máquina, una aplicación que se llama Adminer, que esto permite hacer consultas a la base de datos. Entonces, si ustedes levantan, para saber si les levantó bien el contenedor, tienen que poner el navegador localhost 8080, así como está el link acá, o sea, van de la guía al backend, que está en Git, y acá tienen el link que es local. Esto está ejecutando no es una página de internet, sino que es un sitio una URL local, por eso lo que dice localhost quiere decir que está localmente corriendo. Y acá, como se puede ver, por ejemplo, estas son la base de datos para poder conectarse. Por ejemplo, selecciona base de datos PostgreSQL. A ver, vamos a ver acá, por ejemplo, usuario Postgres, Postgres, contraseña lead. A ver, creo que así ya está. Vamos a ver. Perfecto, ¿está bien? Esto es un cliente de base de datos, o sea, esto permite hacer consultas a las bases de datos. Y acá tengo todas las bases de datos que hemos instalado en el backend. O sea, en la máquina virtual, localmente, estamos pudiendo acceder a una aplicación que permite hacer consultas a las bases de datos. Por ejemplo, esta que estamos viendo, las 2023 pasos. Bien. Y acá se pueden ver, por ejemplo, las tablas de la base de datos y hacer consultas SQL. Está bien que lo pueden hacer, por ejemplo, así, ¿no? Un comando SQL y correrlo. Bueno, esto no hace falta que sepan SQL, pero esto es para si les interesa aprender SQL y base de datos, sepan que existe esto nada más. Sepan que existe, que uno puede, sobre las bases que tiene locales abiertas, hacer consultas a las bases de datos y jugar con las bases de datos. Por ejemplo, distritos, está la tabla de distritos, podemos ver los distritos que hay, ¿no?
y así cada una de las listas, de las tablas. Tema de base de datos. O sea, el backend, una de las cosas más importantes que tenemos acá son las bases de datos Postgres. ¿Está bien? Vamos a volver a los puntos paso por paso. Acá, en este punto 5 dice Introducción a la base de datos electorales de PostgreSQL. Bueno, en este punto tenemos un link a una guía. Esto para los que quieran aprender y conocer la base de datos en profundidad. Esto es para aprender desde cero SQL con Postgres y con una base de datos real, no de fantasía, sino que es una base de datos real. Y tiene, primero, esta es el diagrama de entidad-relación. Esto es lo más importante de la base de datos. Esto no está improvisado, está muy... nos hemos dedicado y se estudia esto en las facultades. Hay directamente especialidades, gente que directamente carreras de base de datos, donde ahí se explican un montón de cuestiones que son importantes y fueron tenidas en cuenta a la hora de diseñar esta estructura de base de datos. ¿Qué quiere decir? Bueno, que está bien normalizada la base de datos y tiene también restricciones importantes que no permiten cargar cualquier cosa en la base de datos, ¿no? O sea que tiene información curada, normalizada, etc. Al que les interese, bueno, una de las cosas más importantes en cualquier sistema es el diseño de la base de datos, es fundamental. Y esto es lo que se llama son vistas materializadas, que son una forma de agregar velocidad y performance manteniendo la consistencia. Pero bueno, no nos vamos a detener más. Sepan que existe, acá lo tienen disponible en este documento, desde la guía Introducción a las bases de datos electorales. Pueden chusmear, esta es la estructura, por si quieren, esta estructura es la que estábamos viendo acá, de las tablas estas, ¿no? Para que sepan cuáles son las relaciones, cuáles son las columnas que tiene cada tabla. Y acá tienen algunos datos de las bases de datos, explicaciones, estas otras bases de datos que también hay. Y acá consultas SQL, en este punto tienen paso por paso consultas SQL para aprender desde las consultas más sencillas como esta, aprender SQL paso por paso desde consultas muy sencillas como las primeras, creciendo a nivel de complejidad. Acá hay algunas explicaciones de conceptos de SQL que pueden seguir, hay tutoriales, hay referencias a tutoriales y demás, pero simplemente sepan que ustedes tienen toda una guía muy completa para aprender desde cero SQL y base de datos en esta guía. Bien. Cerramos la cuestión de esta guía de introducción a las bases de datos. Entonces, en el backend dijimos, tenemos la base de datos, tenemos este cliente que nos permite hacer estas consultas de SQL. Acá tenemos el link al instructivo del backend que dice este menú, que las opciones que habíamos visto recién en el menú. Bueno, acá explica lo que estábamos viendo recién: exportar, importar, eliminar contenedor, bueno, algunas de las opciones. Y acá, una vez que están instaladas las bases de datos, estas consultas les deberían funcionar. Y cuando estén también, solamente que no les va a traer datos si no está la base de datos instalada. Una cuestión. Estas bases de datos que vimos acá, la estructura que estábamos viendo, volvemos a ver nuevamente para ver el gráfico sobre este diseño que les comentaba. Es importante tener en cuenta lo siguiente. Nosotros elegimos conscientemente hacer una base de datos por elección. O sea, no elegimos hacer una mega base de datos con todas las selecciones, todas las bases de datos, porque nos parecía que agregaba un nivel de complejidad y problemas y manejabilidad a nivel de volumen, a nivel de relaciones, inconsistencias entre distintas selecciones, etcétera, que manejamos todas, que nos parece mejor tener una base de datos por cada elección. Pero, muy importante, todas las selecciones tienen la misma estructura de base de datos. ¿Está bien? Es exactamente, no hay ni una coma de más ni de menos. Esta estructura soporta cualquiera de las selecciones nacionales, con paso o provinciales. Entonces, cualquiera de esas selecciones pueden meterse en esta estructura de base de datos. Entonces, es muy importante esto, porque se mantiene la misma estructura para todas las selecciones. No así otras bases de datos, como por ejemplo
por ejemplo, estas que también existen, o sea, si queríamos crear base de datos de, no sé, establecimientos laborales y otras cosas, está bien, es otra estructura y demás. Pero en cuanto a elecciones, hay una única estructura, que están todas las elecciones en esta. Entonces, eso para tener en cuenta, por eso hay un archivito por cada elección que tiene una estructura de base de datos como esta, cada una, que puede tener distintos datos, o sea, podría tener secciones electorales distintas, no sé, de hecho los circuitos varían mucho, bueno, cada elección es un mundo aparte, entonces se mantiene en distintas bases de datos, pero la misma estructura. De esa manera, las consultas a una elección son iguales para todas las elecciones. O sea, si yo puedo consultar en los resultados en una mesa, bueno, la consulta es la misma para todas las elecciones. O si quiero consultar cuántas elecciones para presidente de una provincia, bueno, en toda la base de datos la misma consulta sirve para todas las bases de datos. Entonces, por eso es importante mantener la misma estructura en toda la base de datos. Bien, si hubiera que hacer un cambio en la estructura, cosa que por ahora no parece necesario, bueno, habría que modificar todas las estructuras, habría que hacer un trabajo importante. Por eso es importante la consistencia y que pueda mantenerse esta estructura. Bien, listo. Dicho esto, seguimos. Este instructivo decíamos que tiene todo esto. Y además que levanta ese adminer, que se llama el adminer en este link 8080, en el localhost 8080, levanta este cliente de base de datos que esto está pegando sobre el backend, o sea, sobre la máquina virtual que tengo localmente, que tiene la base de datos Postgres, y está haciendo consultas a mi base de datos local instalada. Yo no tengo instalada Postgres en mi máquina, en este backend, sino que estas consultas no está pegando en una base de datos que está instalada en mi máquina, sino es una base de datos que está instalada en el backend, en el Docker, virtualmente, digamos, ¿no? Entonces, bueno, sepan eso. Y también este cliente de base de datos también está corriendo localmente en el Docker. Todo está corriendo localmente. Eso es el backend. Y otra cosa que tiene el backend son justamente la API. Que es decir, estas consultas que se realizan a la base de datos en SQL, en el backend con Python, como vimos en el gráfico, a ver, acá de más arriba, las consultas se hacen con SQL a la base de datos, y con Python se pasan las consultas SQL a un formato, a una API en formato JSON, que permiten ser utilizadas por otros sistemas. Por ejemplo, y acá, en esta documentación, por ejemplo, podemos ver estas URLs. Como pueden notar, acá dice localhost 9000. Entonces, si ustedes la abren en una pestaña, pueden ver que esta es una consulta, una URL que consulta las elecciones. ¿Qué elecciones hay disponibles? Bueno, creo que esto está hardcodeado, entonces por más que no tengan todas, les trae todas, pero bueno, no importa, les va a funcionar las que estén. Pero, por ejemplo, estas cuáles son las elecciones que tenemos. ¿Ven? Acá les traen este formato, si lo agrandamos un poco, cuáles son las bases de datos que tenemos instaladas, y esto le está pegando. Todo esto, vamos a ver las categorías, por ejemplo. Las categorías, ¿qué está haciendo esto? Vamos a ver. Localhost le pega con la API, que, o sea, la API simplemente es una URL con parámetros que dice categorías y tiene parámetro elección. Elección, ¿qué es lo que dice? ¿Qué base de datos está utilizando? La base de datos que utiliza es un parámetro. Entonces, en este caso usa las elecciones 2021 generales. Pero si queremos, por ejemplo, la 2023 paso, y ven, me va a traer presidenciales, por ejemplo, que no estaba en el anterior. Entonces, esta es una consulta con una API, o sea, una URL con parámetros, que lo que hace que es, internamente, genera un SQL se consulta la base de datos, se devuelve un resultado y eso se formatea y se queda de esta manera. Entonces, estas URLs sirven para que las pantallas puedan alimentarse de estos datos y mostrar los resultados. Entonces, todas estas APIs, para los que programan, conocen, los que programan en frontend, por ejemplo, hay programadores frontend que diseñan las pantallas y necesitan APIs para poder alimentar a sus aplicaciones. Entonces, tranquilamente,
cualquiera podría usar este backend y utilizar otro frontend propio o una aplicación de celular o lo que sea que utilice estas APIs para funcionar, y entonces puede usar el mismo backend con otro frontend. O sea que esto independiza el frontend del backend. Tenemos la API con el backend y la base de datos en un lado, y después la pantalla, que como esta que habíamos visto, acá, a ver, podemos verla, estaba acá, esta pantalla, acá, consultar, esta es la pantalla, va a utilizar también una API para llenar estos datos. Bien, y acá pueden ver, está documentado, bastante explicado, distintos ejemplos de consultas. Por ejemplo, estas sobre cada elección, algunos datos de la elección, este sobre resultados, total país, compaso, sublistas, cuando es sublistas de compaso, bueno, distintos parámetros, categoría presidente, categoría, etcétera, por distrito, por diputados, por sección, por circuito, por mesa. Estas son otras bases de datos que también están, pero no son de elecciones, pero también están en el backend. Bueno, tengan en cuenta todo esto. Estas son APIs que ustedes pueden ver, y si las tienen instaladas la base de datos les va a tirar resultados. Entonces pueden probar instalar la base de datos, y según la base de datos que instale debería traerles un resultado estas APIs, ¿no? Entonces, si tienen todo esto, tienen andando exitosamente el backend en sus máquinas, tienen andando la base de datos instaladas, funcionando la API, funcionando el adminer para poder hacer consultas SQL, y además hay una cosa más que vamos a ver, que es, por ejemplo, la opción 8, que es consultas SQL elecciones. Podemos chusmear. ¿Qué es esto? Esto nos permite utilizar el mismo backend. Si quieren chusmear qué consultas SQL se utiliza para distintas, utiliza el backend para hacer consultas. Por ejemplo, yo quiero ver cómo se hacen las consultas de distrito. Bueno, las dos. Entonces esto me tira el SQL que usa el backend para consultar los distritos de una elección. Bueno, y esto si lo ponen en ese adminer, acá en comandos SQL, si ustedes pegan esto, vamos a copiar y pegar, les tira los distritos. Bien, y así con consultas más complejas, ¿no? Pero a lo mejor a ustedes les interesa saberlo, está todo, pueden aprenderlo, pueden saber cómo funciona el SQL por dentro. Esto, acá podemos salir, y acá podemos salir también. Todos estos comandos, ustedes si quieren verlo, a ver, vamos a para el menú, el archivo menú sh, ustedes lo pueden ver, quizá le convenga verlo directamente en el Git, pero los que conozcan Bash, es sencillo. Simplemente acá están las opciones de este menú que estamos corriendo. Por si ustedes quieren conocer cómo se manejan los contenedores y qué está haciendo por detrás, acá está todo. Cada opción simplemente es bien sencillo, es una serie de opciones y cada opción hace un par de comandos, y acá pueden chusmear acá cómo se importan las bases de datos. Fíjense que importa, acá está. Si ponen varias bases de datos, ojo que va a tardar mucho. Yo les diría que hagan de a uno. Va a importar todas las que tengan en dump. Si tienen varias bases de datos, pongan una, después bórrenla, pongan la otra, borren la otra, porque si no le va a importar todo. Entonces yo les diría que vayan de a uno copiando y borrando. Pero acá tienen todas las operaciones en Docker que hace. Y acá puntualmente el punto 8 que vimos recién, las consultas en SQL en elecciones. Esto se consulta con un archivo Python. Para los que conocen Python, esto ejecuta el archivo Python que está en este directorio, y esto es la opción de consultas. Es una opción solo para correr así en el backend, para que ustedes puedan saber cómo se ejecuta la consulta de SQL. Está hecho para los programadores que programen el backend. Pueden conocer cómo las clases
Python que tenemos ahí arman los SQLs, digamos. Eso, toda la lógica, la magia de generar SQLs con Python es un archivo de muestra este, ¿no? Y esto también para otras bases de datos. Bueno, esto es, digamos, un poco chusmeando qué es lo que hace. O sea, ustedes, si no tienen ningún conocimiento ni quieren, ni les interesa demasiado, solamente les basta que ustedes tienen que levantar, iniciar y detener, instalar la base de datos y detener el contenedor. Entonces vamos con control C. Acá recordemos que acá había quedado corriendo el contenedor. Le ponemos control C y se detiene automáticamente. Si quieren también pueden hacerlo con la opción 3. Es lo mismo. Y después directamente pueden salir. Recuerden que borra todo, o sea que no se lo recomiendo, solo cuando no lo vayan, estén seguros que no lo van a usar más. Y salir con 0 y salimos del menú simplemente. Bien, esto es todo, todo lo que está del backend, ¿está bien? Ahora, en el frontend es más sencillo, más cortito, porque el backend tiene la complejidad que tiene Python, tiene las bases de datos, entonces y la API, entonces hay que explicar varios temas. Sigamos con la guía, a ver. Habíamos visto, disculpen que está un poco desordenado, pero ustedes pueden seguir la guía con los links que están acá. Entonces vimos que cómo levantar el backend, cómo descargar e instalar las bases de datos, probando las APIs del backend, esto es lo que vimos recién, cómo el localhost está en adminer. Esta es la documentación de las APIs. Que acá lo vimos recién. Esta es la del archivo que les comentaba en Python para generar SQLs. Y esta es la base, esta es la guía. Los que quieran aprender SQL tienen paso por paso de nivel de complejidad una guía de aprendizaje de SQL con la base de datos electoral. Entonces les va a servir como ejemplo ya de base de datos andando. Bien, vamos a ir al frontend. ¿Está bien? Frontend. Cerramos esto. Y vamos a ver todo así. Vamos de cero. Instructivo para levantar el frontend. Bien, como vemos, esto también lo descargamos en otra carpeta, otro directorio. Y tenemos el archivo readme, que también es muy similar. Vamos a abrir el directorio donde, acá como vemos, en otro directorio, en este caso datos abiertos frontend público, se descargaron todos los fuentes correspondientes al frontend. Y acá tenemos también otro menú que nos permite hacer observaciones similares. Levantar el contenedor, que directamente les conviene usar el A1. La primera vez también les va a tardar mucho, porque instala las dependencias, etcétera. Y esto va a levantar otra máquina virtual. Una máquina virtual distinta, que es la del frontend, con React y todas las dependencias asociadas. Acá me va a tardar poco porque yo ya lo tengo, ¿no? Bien. Y simplemente levantar, iniciar o detener. Y listo. Reiniciar si ustedes quieren trabajar y eliminar si ustedes ya están seguros que no lo van a usar más. Pero les conviene levantar y detener nada más. Utilizar. Bueno, acá queda corriendo lo mismo. Con control C lo paramos. Y vamos a levantar también bueno, vamos a ver cómo funciona, ¿no? Acá corre todo y ¿qué dice en la guía? Dice que levanta una aplicación React en el puerto, o sea, en esta dirección de URL, que es localhost 9001. 9001 es el puerto, se conoce como puerto, ¿no? Entonces abrimos y como vemos, esto no lo estoy corriendo acá que está online, ¿no? En el sitio de la URL, ven en la URL acá arriba. Acá es localhost 9001, es mi máquina. Esto ya está corriendo en mi máquina. Es la aplicación que yo me descargué que está corriendo. Pero está corriendo en un Docker. Está corriendo en una máquina virtual. No tengo React instalado en mi máquina, sino que el React está instalado en la máquina virtual del frontend. Pero miren, fíjense que no trae datos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, lo que pasa es que está detenido el backend. No está corriendo el backend. Entonces la API que consulta los datos localmente no trae datos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para esto? Hay que levantar la base de datos, como habíamos visto acá, levantando.
Esperamos que termine de cargar. La segunda vez que ya lo hicimos una vez, esto va a tardar menos y ya queda andando. Le ponemos F5 y ahora vemos que ahora sí, estos datos con la API que vimos antes, esto le están pegando a la API que vimos antes, que donde estaba documentado y vimos esas consultas. Bueno, este frontend, esta pantalla en localhost 9001, le pega con la API y permite hacer consultas. Fíjense acá, elegimos gobernador, solo te trae las provincias donde hay elecciones de gobernador, ¿no? Bien. Esto está corriendo el frontend, está corriendo, en este momento tenemos los dos. Acá tenemos el backend corriendo y acá tenemos, acá nada, lo cerramos. Y acá tenemos el frontend corriendo. Entonces, para que pueda funcionar localmente, esto sin necesidad de conexión a internet. Una vez que ya, o sea, a lo sumo, si es necesaria la conexión a internet, que ustedes se descargan las dependencias de Docker. O sea, la de primera instalación de Docker sí le va a ser necesario conexión a internet, pero después, una vez que eso, que ya lo tienen las dependencias de Docker armadas, las máquinas virtuales ya están armadas y en Docker, y esos contenedores van a correr sin necesidad de conectarse a internet localmente usando los puertos. En este caso, el frontend en 9001 y el backend, la API en el puerto 9000, y en el 8080 habíamos dicho el cliente de base de datos para poder hacer consultas. Bueno, todo eso es lo que corre con la infraestructura armada. Nosotros podemos, si les interesa, pueden chusmear desde ya. Vamos a ver. Pueden ver los fuentes en Python, modificarlos. Si ustedes los modifican, bueno, directamente en el momento se vuelve a ejecutar, o a lo sumo tienen que reiniciar, la opción reiniciar, y ya si ustedes manejan Python, si manejan React, etcétera, pueden modificar y en el momento los cambios que ustedes hicieron se plasman y se aplican y se ejecutan. Entonces, si ustedes rompen, obviamente les va a andar mal. Ustedes igual esto lo están haciendo localmente, no tengan miedo, pueden jugar. Obviamente pueden romper algo, si se ponen a tocar, les va a dar error, cualquier cosa se lo pueden volver a descargar y les debería funcionar nuevamente. Entonces, acá tienen el backend en Python y acá, por ejemplo, tienen el frontend en React, que tienen los fuentes con todo lo necesario de React para quienes conocen React, ¿no? Una cuestión que volvemos a la guía. Entonces, probamos la API del backend, ya está. Probamos, instalamos y levantamos tanto frontend como backend. Está en GitLab el instructivo, pero después se descargan los proyectos correspondientes. Y acá dice configurar la URL del API en el frontend. En este archivo, que está acá en crc appconfig, si lo buscamos está en crc appconfig, acá este archivo tiene acá esta URL. Si ustedes, es importante que esté apuntando a localhost para que les funcione, porque a veces puede tener, por ejemplo, la que está acá tiene esta es la API pública, esta es la API que ustedes pueden consultar públicamente y les va a tirar ese mismo resultado que estábamos viendo de las consultas de categorías, distritos, etcétera. Le va a dar online, pero para que la aplicación, para que el frontend utilice localhost 9001, para que utilice el API mía local que tengo instalada, es necesario que esto tenga este valor, que tenga localhost 9000 API, así como está así. Bien, entonces eso está en la guía para que les quede. Acá son los dos valores, local y online, ¿ok? Estas son las URL de las APIs, local y online. Bien, entonces simplemente cuando termino le pongo control C y pongo detener por las dudas, porque creo que ya control C es suficiente, pero ya está, y salir, y listo. Entonces salgo del backend. Esto me había quedado abierto.
acá hacemos control C y tenemos el backend. Salí de frontend, ahora salgo de backend, detengo el backend y salir. Es importante recordar detenerlo para que no les quede corriendo procesos, porque si no les queda corriendo los procesos en la máquina, los contenedores de Docker, y les ocupa memoria, les hace más lento, o sea, es un garrón porque te hace más lenta la máquina, te quedan corriendo esas máquinas virtuales. Entonces es importante acordarse de detenerlas, por eso está puesto explícitamente ese punto de detener. Bien, si ustedes tienen que actualizar las fuentes y la base de datos, bueno, con la base de datos ya vimos, importar y borrar. Van a importar y borrar las que ustedes tengan en ese directorio. Si ponen muchas, van a importar muchas, pero les recomiendo hacer de uno. Si van a borrar también, todas las que estén ahí las va a borrar. O sea, si ustedes tienen un SQL puesto, bueno, esa se la va a borrar. Y después la pueden volver a importar si quieren. Pero bueno, las que tengan ahí las va a borrar. Y si ustedes quieren, obviamente, actualizar las fuentes, o sea, si, pueden hacerlo con Git, los que manejan Git, con un pull. Y los que no, se pueden volver a descargar la última versión si hay novedades, como hicieron antes, descargarse el archivo comprimido, digamos, con toda la carpeta del backend y toda la carpeta del frontend. Bueno, ahora vieron que lo bajé, yo le di F5, fíjense, ya no me funciona más. ¿Por qué? Porque lo maté y ya el contenedor ya no me está funcionando, y el contenedor del backend tampoco. Entonces esta dirección de localhost ya no corre más. Bueno, esto es entonces la infraestructura completa. O sea, con esto ustedes, aunque no sepan de programación, ustedes pueden tener la infraestructura y base de datos en su localmente y jugar y probar. ¿Está bien? Y de ahí pueden hacer muchas cosas. Ustedes de ahí pueden aprender Python. Para eso tenemos la guía de Python, que tiene, esto es introducción a la programación en realidad. El que no sepa programar nada, esto es una guía de cero en programación con una aplicación que se llama PSaint y con un orientada al lenguaje con ejercicios en Python. Y tenemos otra guía para los que le interese frontend. Tenemos React desde cero, que es lo que se utiliza para visualizar los datos, pero además está hecho esta guía con los ejemplos de frontend que estamos usando. O sea que ustedes, lo que tiene esta guía es el frontend que armamos paso por paso. Docker desde cero, por si les interesa, esto ya es más avanzado, pero Docker, si les interesa saber Docker, es decir, cómo funcionan estas máquinas virtuales, también tienen una guía. Hay también en internet de todo esto, obviamente. Estas son guías nuestras que armamos especialmente. Y esta de Linux Bash desde cero. Usamos Bash nosotros, lo usamos bastante para convertir datasets en bases de datos. Se puede usar Python y otros lenguajes también, pero nosotros optamos por usar Bash porque nada, elegimos ese. Es un poco complejo, tiene cuestiones muy potentes el Bash, pero es bastante feo en cuanto al lenguaje y bastante tosco en algunas cosas, pero tiene potencias que otros lenguajes no tienen, obviamente, porque es un lenguaje que permite hacer muchas cosas a nivel sistema operativo, de bajo nivel, se conoce como bajo nivel, y Python sí es un lenguaje muy también armado para eso. También tenemos scripts para descargar datasets y demás, pero bueno, eso se puede hacer toda esta primera parte en Python o Bash. Y estas son las guías. Entonces, la guía de React, ustedes pueden jugar con los fuentes que tienen instalado. Con Python también tienen ejercicios para probar. Pero ustedes pueden correr Python. Bueno, yo en este caso tenía Python instalado. Pero entonces el Python que estaba corriendo lo corría por fuera del Docker. Pero ustedes pueden jugar y avanzar con esta guía y aprender, especializarse o meterse en distintos aspectos de la infraestructura. Bueno, esto es un poco cómo hacer para instalarse la infraestructura localmente. Cualquier duda, cualquier otro tema lo vemos en otro video o en las guías o por el grupo de Telegram. Desde ya está el grupo de Telegram que está acá. Está en esta guía acá, lo pueden ver. O directamente en el sitio buscan quiénes somos, la presentación, y acá tienen el grupo de Telegram y el proyecto de datos y mapas abiertos. Bueno, nos vemos en otra ocasión. Saludos.